¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto, como ustedes saben, es A Fondo, un programa de análisis y debate. Lo hacemos juntos, los que estamos aquí y con ustedes en casa. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Y pues bueno, el tema de esta noche va a ser los medios de comunicación en este gobierno de la llamada Cuarta Transformación. ¿Qué es lo que realmente está representando? ¿Serán los medios de comunicación en este largo sexenio realmente el cuarto poder? Lo vamos a ver, analizaremos cuál es su presente, cuál es el futuro y qué es lo que está pasando desde el ala también del gobierno. En un momento comenzamos con su programa A Fondo. A Fondo con Eduardo Campos. Entramos directamente ya a lo que es la columna vertebral de nuestro programa. Va a ser, como ustedes lo saben y como es cada semana, 4 son nuestros puntos fundamentales de arranque. El primero de ellos va a ser el presidente y los medios. Este es un espacio abierto, es una confronta lo que vamos a vivir. En nuestra mesa lo vamos a ver en un momento más. Después vamos a analizar cómo influyen los recortes publicitarios en los medios de comunicación. ¿Qué hay con la publicidad oficial? También lo veremos. Como un tercer punto, vamos a hablar del enfrentamiento del presidente López Obrador y los medios de comunicación. ¿Es parejo los dos tienen la misma plataforma? Lo vamos a ver y lo vamos a discutir. Y finalmente, ¿a dónde conduce este choque que algunos han llamado ya el choque de trenes? En un momento, comenzamos. Pues muchas gracias por estar con nosotros y tengo el gusto de que me acompañen esta noche aquí en la mesa de A Fondo. Permítanme presentar primeramente de izquierda a derecha, Beatriz Pajés. Mi querido Eduardo, como qué gusto. todo el día hemos estado hablando de... No es la primera. Beatriz Pajés es la directora de la revista Siempre. Gracias por estar con nosotros. Encantada, Eduardo. Es un verdadero placer que igual. Nos puedas dar luz con el conocimiento y la sapiencia que tienes. Muchas gracias. Después está con nosotros también Marta Singer. Ella es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra querida UNAM. Gracias por estar con nosotros y bienvenida, Marta. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también Ángeles Huerta. Ella es diputada federal por el partido, por el Movimiento de Regeneración Nacional por Morena. Bueno, ha sido un partido, claro, por supuesto. Gracias por la invitación. Y nos acompaña también aquí Fernando Chacón. Él es asesor parlamentario del Grupo de Morena. Encantado de estar aquí, Eduardo, y en esta mesa con ustedes. Gracias. Señores, pues no hay más. Yo les pregunto de entrada, ¿qué es lo que está pasando en este momento, en esta relación? Nunca ha sido fácil, pero particularmente ahora estamos empezando en un camino no muy terso, ¿verdad, Marta? Bueno, es un camino nuevo, de alguna manera desconocido, porque hemos vivido años en donde los medios de comunicación han ido de la mano con el poder político, claro. Incluso han encumbrado presidentes, diría yo, claro. Y pues ha habido una relación, no de todos los medios, ahí hay que distinguir, ¿no? Hablar de medios de comunicación hoy es realmente un problema. Una cosa son los medios televisivos, la televisión, otra cosa la radio, muy distinto el periodismo escrito. Bueno, pues doña Beatriz Pajés nos puede explicar mucho más esas diferencias con toda seguridad, con su larga trayectoria en esta brega. Y por supuesto ahora las redes de comunicación que son de autoservicio, diría yo, las que llaman redes sociales, ¿no? Son espacios muy distintos. Sigue siendo, sin embargo, yo creo, muy poderosa la televisión y la radio. A pesar de que los jóvenes está demostradísimo que ya no tienen televisión en sus recámaras, no aspiran a tenerla y ven poco la televisión sigue teniendo un impacto muy grande en las redes sociales. Se reproduce a través de los videos que ahí se producen, valga la redundancia, nutre la información en todo momento.
los tweets y demás, no dejan de transmitir videos que se producen en la televisión. Los noticieros siguen siendo un espacio muy importante. En este sexenio creo que ha habido un giro muy interesante, que ya lo habíamos vivido en la Ciudad de México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde las conferencias mañaneras, pues a diferencia de lo que ocurría en los últimos años, marcan la pauta día con día de los temas de los cuales vamos a estar hablando y que sin lugar a dudas me parece un acierto como afán de gobierno por publicitar sus intereses, digamos, desde esa lógica, el estar presentes muy temprano para momentos después, ya tenemos todos en nuestros teléfonos la síntesis, qué dijo, qué fue lo más importante. Poca gente sigue de pe a pa la conferencia mañanera, pero ahí están los medios que nos van a nutrir. Esto ha hecho un cambio, yo creo que importante. Eso sumado a el hecho de que los medios de comunicación en nuestro país son sobre todo privados y se alimentan de consumo privado, pues genera una circunstancia donde si el gobierno deja de alimentar a los medios de comunicación, ya sea a través de publicidad, de venta de publicidad, o bien a través de compra de plumas, pues eso genera un cambio notable. Y creo que en este sexenio estamos viendo apenas el acomodo de estos actores. Desde luego yo no veo ruptura entre los grandes consorcios y el gobierno en turno. Creo que más bien hay una buena relación de convivencia. Fernando. Yo veo que hay una revitalización de la vida democrática en el país a través del formato de las conferencias matutinas, con un López Obrador que se somete al escrutinio de la prensa, a quien sea. Se pone en el paredón de fusilamiento, en pocas palabras, ya que él se expone diariamente como nunca había habido un precedente, en el que le puede preguntar desde un reportero de un periódico local en Veracruz hasta un periodista de Reforma. Y él contesta puntualmente y si no tiene la respuesta, le promete que se lo va a contestar la siguiente conferencia matutina. Entonces esto ha generado una cierta litis en la vida pública del país, ya que cuando el presidente no está de acuerdo tampoco con preguntas de algunos reporteros, y para esto hay que dejar muy claro que las preguntas no son inocentes, las preguntas tienen dentro de sí afirmaciones que sugieren algo desde una posición política, desde una posición militante. Ha abierto este preciso debate en todo el país, puesto que él dice, no estoy tampoco de acuerdo con lo que tú dices como periodista, porque hay una afirmación política detrás de ello. Y él está levantándole la falda al rey del poder mediático al develar que hay militancia en los medios de comunicación, que los medios de comunicación no son neutros, no hablan desde el vacío, no hablan desde la nada. Hay intereses políticos y también empresariales. Es una verdad decir que los medios de comunicación con dueños privados tienen intereses privados. Es una verdad decir que otro poder, que es el poder económico, los bancos, han tenido tradicionalmente en el sistema político mexicano más poder que los diputados, que los senadores, que el propio poder mediático ha tenido más poder que los diputados, que los senadores, y que han tenido tanto poder que en el clima latinoamericano han podido tumbar gobiernos. Vimos lo que pasó con Dilma Rousseff, vimos lo que pasó con Lula, que precisamente con solamente un testimonial en el juicio contra el expresidente Lula, fue encerrado. Hubo un golpe de Estado judicial que fue exacerbado por los medios de comunicación. Ya los medios de comunicación, lo decíamos el programa anterior, han tomado un papel en el que desde los titulares litigan casos. Y hay una suplantación del Estado de Derecho por un Estado de opinión. Y cuando se dice que desde el púlpito presidencial el presidente López Obrador
acusa con dardos críticos a la prensa, pues estamos en serios problemas también argumentativos, porque se quiere poner al presidente como alguien que tiene un hiperpoder, pero no, hay que tener muy en cuenta que cuando se gana una elección presidencial solamente se tiene una cierta parte del poder, el aparato burocrático, pero el poder en términos muy gramscianos va más allá de eso. El poder mediático tiene también un poder horizontal de coaccionar al gobierno, de ser en la teoría democrática estadounidense el check and balance. Pero como esto es dialéctico, también viene desde el presidente hacia los medios de comunicación. Es algo interesantísimo, la revitalización de la vida democrática en el país. Directamente, tú vives el día a día de lo que los medios de comunicación, la forma en que se relacionan con el presidente, ¿ha cambiado esta? Mira, yo te diría que ha cambiado el estilo, pero yo desde mi punto de vista personal no veo ninguna transformación en este caso. Cambio de estilo, más no transformación. Si antes efectivamente se compraban plumas, se compraban columnistas, se compraban voceros, hoy la diferencia es que no se compran a los mismos, pero se siguen comprando. Y los que hoy se compran son los que son adictos o los que se identifican con el gobierno de la cuarta transformación. Ahora, yo te diría una cosa. A mí me parece que el presidente de la República, con esa gran legitimidad con la que llegó al poder, que nadie puede negar, con esa gran cantidad de votos con la que llegó a la presidencia de la República, me parece que en relación a los medios de comunicación está perdiendo su gobierno una enorme oportunidad. ¿Por qué? A ver, creo que muchos, aun y cuando somos periodistas y nos dedicamos a la comunicación, hemos sido autocríticos de los medios de comunicación. Cuando menos yo lo he hecho a lo largo de toda mi carrera profesional. Creo que el país merece otro tipo de medios de comunicación. Una sociedad y una población que necesite estar más educada, mejor politizada, más civilizada, necesitaría medios de comunicación con muchos mejores contenidos. Varios gobiernos han intentado ese cambio, pero no lo han logrado. Y no lo han logrado por miedo, porque efectivamente, generalmente los presidentes en turno le tenían miedo a las grandes televisoras. Le tenían miedo a los grandes monopolios de la comunicación, porque consideraban que esos monopolios de la comunicación podían no precisamente derrocarlos, pero sí, por supuesto, meterlos en un serio problema político. Así es que la relación medios-presidencia de la República fue una relación sí de interés, pero también de temor. ¿Es ahora, o sigue siendo? A ver, espérame, déjame decirte una cosa. A ver, entonces, ¿por qué digo que se está perdiendo la oportunidad? Porque un presidente, con la votación con la que llegó al poder, podría haber sentado en una mesa como estas a los grandes protagonistas de los medios de comunicación y a los distintos actores políticos. Por supuesto a los dueños de los grandes medios, pero también a los partidos políticos y también a los empresarios, a todos aquellos anunciantes que podrían dar la posibilidad de cambiar los contenidos. Mira, yo te voy a mencionar a un empresario que puede ser considerado, en su momento ya murió, muy conservador, don Lorenzo Servitje, dueño de la Bimbo. Un día Lorenzo Servitje dijo, háganle como quieran, pero yo no me voy a anunciar en un programa con contenidos de violencia y contenidos amarillistas. Si esa política la hubieran aplicado para todos los medios o todos los empresarios, en este momento tendríamos otro tipo de contenidos. Pero yo te reitero, me parece que se está perdiendo una enorme oportunidad, porque en lugar de haber este tipo de mesa, hay una permanente confrontación y denostación del presidente de la República hacia todos los medios de comunicación sin marcar diferencias. A todos se les está midiendo con el mismo rasero. Y perdón, no todos somos corruptos, ¿eh? Gracias. Yo adelante, por favor. Quisiera decir varias cosas. Primero, creo que el hecho de que
no se compren a los comunicadores y antes sí se compraran implica una gran transformación de la manera de actuar del gobierno. Por lo tanto, no estaría en ese punto de acuerdo con Beatriz, ni tampoco creo que era miedo de los concesionarios y dueños de los medios. Creo que era un absoluto contubernio de los medios con la presidencia y el gobierno. Ya lo dijo muy bien la maestra, doctora Marta. Yo creo que hay que ir al fondo del asunto y entender que el problema realmente es que el problema que hoy estamos viendo es que los medios iban de la mano, efectivamente, la mayoría, hay sus excepciones muy dignas, pero los medios fueron de la mano con el poder político, por intereses económicos, por contubernios, por intereses de carácter político, etcétera, etcétera. Fueron de la mano, no tenemos más que analizar unos cuantos meses del sexenio de quien quieran, ¿verdad? De Fox, de Calderón, de Peña Nieto, de Salinas, de quien ustedes quieran, para darse cuenta del comportamiento de los medios, sobre todo de los mainstream, digamos, ¿no? De los medios principales, de los comunicadores, etcétera. Entonces, yo creo que primero el problema es que esa era la dinámica de los medios, de pronto yendo, acostumbrados a ir de la mano con el poder, y qué decimos y qué si no, y qué acordamos, en esa mesa que usted plantea que antes sí se hacían ese tipo de acuerdos, ¿verdad? Vamos a ir así, se va a decir esto, aquello no se puede. Yo he sido periodista toda mi vida, mi tío lo fue, Paco Huerta, seguramente ustedes lo conocen, no lo conocieron, ¿no? Y hasta lo envenenaron por andar diciendo lo que no tenía que decir. Entonces, yo sé muy bien lo que es el poder del gobierno con respecto a los medios de comunicación y cómo se establecieron esas contubernios de alianzas. Entonces, dado que ese fue el problema, ¿qué pasa y qué está pasando con esta transformación? Que ahora Andrés, la primera cosa que hace, la primera y la más importante, es que les quita el dinero, por lo menos el 50% del dinero. Y entonces es obvio, muchos medios vivían del dinero público, esto no se puede negar. Muchos medios, la mayor parte de su ingreso estaba en el financiamiento de la propaganda oficial. Todo el mundo sabe eso, todo el mundo sabe eso. Entonces, si los medios vivían del dinero público, el dinero de la propaganda, y de pronto se los quitan, lo que estamos viendo realmente, creo yo, hoy, principalmente, es una presión brutal, ¿no? Medios que están pegando todo el tiempo, que yo creo que están presionando, no quiero decir chantajeando porque es una palabra muy fuerte, pero que de alguna manera con la presión que están ejerciendo parecen estar, porque le voy a decir una cosa y la más importante, con esto termino, creo que los medios no están hoy entendiendo el papel histórico que les toca tener. Mire, el 70% o más de los ciudadanos de este país estamos de acuerdo con las medidas de nuestro presidente, con lo que el gobierno está haciendo y con lo que está pasando. Eso lo dicen las estadísticas, ¿no? Si usted mide el 70% de los medios de comunicación de este país, están hablando exactamente todo el tiempo, casi, en contra de las medidas del gobierno. No están siendo la voz porque si los medios son el espacio a través del cual se manifiesta la opinión pública, tendrían que estar, por ejemplo, en una mesa, ¿verdad?, el 70% de la gente, o por lo menos por ahí, representando lo que la gente está pensando, queriendo y admirando. Y en cambio usted ve mesas en donde de 5, 4 están pegándole al gobierno y criticándolo todo el tiempo, y tal vez uno, ¿verdad? Entonces, los medios no están entendiendo que lo que ellos tendrían que hacer es reflejar la dinámica social. Y la dinámica social y la opinión del público ciudadano es exactamente al contrario de lo que muchos medios principales de comunicación están diciendo. Muchas gracias, entonces yo creo que ahí tenemos un problema grave. Tengo que hacer un corte, permítanme, aquí el reloj es Rapidísimo. tremendo, corre a una velocidad más allá de 60 segundos. En un momento regresamos. Beatriz, ¿influyen los recortes presupuestales en los medios de comunicación en la relación con el gobierno federal? Bueno, es obvio, pero además, mira, hay una cosa que no se entiende. Es decir, finalmente, sí, efectivamente, sobre todo los medios de comunicación, los impresos y sobre todo los especializados en política, vivían eminentemente de la publicidad política, pero no porque el medio de comunicación así lo quisiera, sino porque así estaba planteado el sistema.
Si tú ibas a una agencia de publicidad para poder contratar publicidad privada, las agencias de publicidad tienen líneas de comunicación donde, o reglas de comunicación o reglas de contratación de publicidad, que evidentemente un medio de comunicación de carácter político, de análisis político especializado, no entraba dentro de los parámetros que así están especificados por una agencia de publicidad. Una agencia de publicidad, ¿a quién le da? A ver, aquí, porque además este es un tema muy interesante. ¿A quién le da una agencia de publicidad anuncios? Bueno, ¿qué te exigen? Oiga, pues yo quiero que usted le doy a su medio en la medida en que su medio tire algo así como 1 millón de ejemplares. Oye, 1 millón de ejemplares lo tiene Tokio. 1 millón de ejemplares lo tienen los países desarrollados. México no tiene lectores. Y sin embargo, los medios de comunicación especializados en análisis político, me parece que dentro de una democracia son muy importantes. Esa era la razón, o tendría que ser la razón, por la cual el Estado mexicano de alguna manera estaba obligado a promover, no digo comprar conciencias, sino promover y permitir que ese tipo de medios de comunicación existieran, como parte de esta concientización de cultura política. Y claro, bueno, se dice, es que el 70% de la gente está a favor de López Obrador y eso no lo reflejan los medios de comunicación. No, ¿Perdón? No lo reflejan. Perdón, pero es que ese no es el papel de los medios de comunicación. ¿Cuál es? Los medios de comunicación tienen que analizar, sí, claro. Los medios de comunicación tienen que informar y tienen que hacerlo con toda libertad. Los medios de comunicación no tienen como obligación estar elogiando al presidente de la República. Eso se da en Cuba, eso se da en Corea del Norte, en México, eso se da en las dictaduras, eso no se da en las democracias, perdón. Yo quisiera señalar adelante. Un elemento que me parece que es importante. La historia de nuestros medios de comunicación viene de una convivencia muy particular con el poder político. Claro. Y ha impedido a lo largo del tiempo que los medios independientes puedan cobrar vida propia y tener fuerza. Claro. De ahí que me parece que es muy importante el hecho de que al retirar soporte a través de publicidad, se corre el riesgo de que se polarice aún más la relación pública a la que los medios de comunicación tienen la obligación de prestar servicio. Claro. Es decir, si no se protege la existencia de medios independientes con el apoyo gubernamental, que no la compra de conciencias, lo que vamos a tener exclusivamente son aquellos grandes consorcios que pueden sobrevivir por cuenta propia y que rinden cuenta a intereses muy particulares. Claro. Me parece que ese es un riesgo que está corriendo el actual gobierno al olvidar que hay prensa independiente o prensa libre que puede morir de inanición porque pues, no es suficiente lo que venden para poder sobrevivir, revistas, periódicos e incluso la radio y la televisión. Hace poco tiempo se discutió una normatividad que es la que rige actualmente para los medios de comunicación y se abrió el espacio. ¿Qué ocurrió? Pues prácticamente no ha habido cambio en el caso de la televisión. Tenemos un competidor más y sobre todo la entrada de las compañías por cable que son las que tienen el mercado de los televidentes o el espacio. Perdón la interrupción. Y ahí creo, sí. Yo nada más para terminar rápidamente, me parece que se puede correr el riesgo de que las voces críticas no estén presentes. Y coincido en que el periodismo, la información, no debe de ser solamente de aplauso,
debe de ser la voz crítica. La sociedad puede estar de acuerdo en un 70%, pero la voz crítica existe. Y yo no la veo en los medios de comunicación hoy en día. Veo el ataque frontal, pero no la crítica profunda, argumentada, que es la que en una democracia debe de prevalecer. El diálogo con el poder. Vemos monólogo, no diálogo. Ángeles. Sí, bueno, yo quiero decir varias cosas que me parecen importantes. En primer lugar, como ya lo confirma Beatriz Pajes, los medios vivían de la publicidad oficial y eso no es ningún mérito y además no ocurre en ningún país democrático. Ningún país democrático de este mundo, ¿sí?, vive del dinero del gobierno. Eso ya es un problema muy grave. En segundo lugar, me parece a mí muy atrevido decir que los medios de comunicación eran o fueron en algún momento democráticos en este país. A todos nos consta, hay estudios, yo tengo una tesis doctoral que le puedo mostrar con evidencia empírica de cómo los medios sistemáticamente en sus contenidos acompañaron al poder y lo legitimaron sistemáticamente. Eso es lo que pasó en este país, se lo puedo mostrar. Ahora, generalizar es un poco complicado. Javier Corral. Está, si Javier lo decía, Javier. Pero es que generalizar, hablar de todos los medios es muy complicado. Yo estoy hablando de lo que sea el PRI. Claro, yo estoy hablando del análisis. Efectivamente, es importante que ya en cualquier cosa que yo diga se establezca que hay honrosísimas excepciones. Todas las excepciones saben que no estamos hablando de ellos. Hay honrosísimas excepciones. Pero estamos hablando, desde el principio lo dije, de lo que se llama mainstream media, o sea, los medios de comunicación que tienen las principales audiencias. Efectivamente, hay medios de comunicación independientes que fungieron como independientes desde siempre. Pero cuando hablamos de quienes tienen el 70 o el 80% del rating, de eso estoy hablando, de esos medios, de esos programas y de esos comunicadores. Esos medios, esos programas y esos comunicadores estuvieron al servicio del poder y se puede mostrar ellos no han recibido rápidamente. Publicidad oficial. Sí, claro, yo le voy a decir información porque yo la he investigado. Le digo a usted, el 50% de la publicidad que recibió, del dinero que recibió Televisión Azteca en el tiempo, en el sexenio de Peña Nieto fue público, el 50%, dicho por me lo dijeron ellos. Entonces sí es mucho. Si tú recibes el 50% del ingreso de tu televisora por vía del gobierno, sí es mucho. Y la mayoría de los medios, más o por lo menos el 50% de su ingreso era publicidad oficial. Así que sí creo que era mucho. Emilio Azcárraga, padre, decía, yo soy un soldado del PRI. Por supuesto. Todos lo sabemos y hay evidencia. No es una cosa que aquí la estamos inventando. El dinero público mantenía en buena medida, no digo que todo el ingreso. Y a través de muchos mecanismos, ¿no? Exacto, hasta los electorales. Exacto, y te los doy por... Exacto. Bueno, ¿no? aquí se menciona Televisa y Televisión Azteca. ¿Y cómo se llama este consejo de empresarios que están con el presidente de la República? ¿Quiénes están ahí? ¿No está Televisión Azteca, no está Televisa, no está Grupo Imagen? Beatriz, yo no he terminado. Usted tuvo el tiempo suficiente. Adelante, por favor. Entonces creo que se equivoca usted en decir o en pensar que los medios de comunicación antes fueron muy democráticos y estaban pluralmente manifestándose, cuando en realidad fueron y estuvieron al servicio del poder. Usted misma lo ha aceptado. La libertad de expresión es parte de la democracia. Esa es la que y estamos exige ahora. análisis y exige crítica. Esa libertad es la que estamos ahora pero no me voy a poner a aplaudir al presidente. No le estamos pidiendo eso. Usted no lo haría nunca, porque usted aplaudió a otros presidentes, pero a se mira que no lo va. Está mal informada. Aquí lo que hay es un ataque frontal. Un ataque frontal, como ya lo dijo la maestra, permanente y sistemático. No hay crítica, no hay realmente análisis en muchos medios y lo que hay es todo el tiempo, y lo puede ver usted en las mañaneras con los periodistas, cómo hablan con el presidente, lo vemos en las cámaras y lo vemos con muchos periodistas. No digo que todos, digo que hay muchos medios que todavía están ejerciendo o intentando ejercer un poder en el que no hay pluralidad, no hay análisis y no hay más conformación democrática. Eso es lo que creo y creo que falta eso. Yo creo que hay un doble estándar en esta pugna que se está dando, en el cual cuando el poder mediático hace una crítica al poder político, le llaman libertad de prensa. Exacto. Cuando el poder político hace una crítica al poder mediático, ¿no? Le llaman represión. Claro. Y esto es dialéctico, no es unilateral de la prensa hacia el presidente. Va en dos vías. Claro. Y bien lo decía la diputada, es la primera mesa de muchas que estoy en la que tengo otra persona de Morena defendió el proyecto de siempre nación. Son 3 contra 1, yo igual. Yo 5 contra 1 siempre. Así es. Y quiero dejar una idea encima de la mesa. Así es. La gente ya no milita en los partidos políticos, la gente milita en los medios de comunicación. Claro. Porque los medios de comunicación, como la escuela, como la iglesia,
son instituciones de producción ideológica. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad tan grande que es a través de donde la gente piensa lo público. Claro. En ese sentido, ese doble estándar lo debemos desmantelar totalmente, porque ellos estaban acostumbrados antes a, con una llamada del presidente, quitar a comunicadores incómodos. Estaban acostumbrados también a que con sus contratos podían autocensurar a los trabajadores del periodismo de base cuando bajaban línea editorial desde los dueños de ese mismo medio de información. La información es un derecho, un bien público, pero lo han mercantilizado y eso se está rompiendo. Hay una crisis en los medios de comunicación, por supuesto, donde han perdido credibilidad, donde las redes de comunicación han desmontado todas las fake news que lanzan. Ahí teníamos con las comisiones bancarias que presentó la bancada de Morena diciendo, se cayó la bolsa 10.8 puntos, la crisis económica, somos Venezuela. Al día siguiente el dólar estaba a 19 pesos. Ese tipo de fake news, ese tipo de falta de democracia en la vida pública, en los medios de comunicación, es lo que Andrés Manuel con las mañaneras está desmontando y está revitalizando la vida pública de este país. Tenemos que, antes de ir a una pausa, permítanme porque tenemos que ir a una pausa, pero necesito hacer dos comentarios. El primero de ellos, en esta empresa, en esta mesa, siempre tenemos la puerta abierta a todos. Desafortunadamente, cada vez que buscamos a gente del Movimiento de Regeneración Nacional, sean militantes, sean legisladores, siempre tenemos la misma negativa de su parte. Hoy agradecemos mucho que ustedes estén aquí, lo valoramos mucho, lo valoramos mucho. Hemos tenido en la mesa a Jacob Polewski, he tenido la oportunidad de platicar aquí ante ustedes, nuestro público lo sabe. Estamos muy contentos de que hoy ustedes estén aquí con nosotros y que podamos hacer juntos este programa. Y segunda, otra cosa que es también para nosotros muy importante, es que la teoría no necesariamente siempre va de la mano con la práctica. La práctica profesional sin duda se nutre mucho de la teoría. Y la teoría también debería de nutrirse mucho con la práctica profesional. Creo que es muy importante que todos en esta mesa podamos aportar nuestros puntos de vista que, pues bueno, aquí no venimos a coincidir, venimos a expresarlos y a que la gente pueda tener en su casa una opinión detallada de cómo está esta relación. No estamos a favor del presidente, pero tampoco estamos en contra de él. Usted es quien lo juzga, usted ya votó y aquí estamos para respetar lo que nuestros invitados nos dicen en cada una de nuestras mesas. Una pausa, regresamos. Creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Entonces, pero no soy yo, o sea, es la gente, no es conmigo. El que habla es el presidente, ahí está diciendo claramente, Beatriz. Bueno, a mí me parece que no es lo mismo, la relación no es entre iguales. Me parece que el presidente de la República, cualquiera que éste sea, tiene una posición de poder que no tiene cualquier periodista. Finalmente, los periodistas somos ciudadanos comunes y corrientes. Y la capacidad de poder y los recursos de poder que tiene un jefe de Estado es totalmente distinta y superior a la de cualquier periodista o comunicador. En el mundo entero. E incluso que cualquier gran televisora. Porque finalmente una decisión del jefe de Estado puede terminar de un día para otro la concesión a una televisora. No en México. Entonces, como un medio impreso, como ya lo vimos. En México no. Entonces, ¿cómo le llaman? Entonces, perdón, un jefe de Estado. Pero hay una instancia que se llama IFETEL, le está diciendo algo que no es cierto. Un jefe de Estado no tiene la misma posición que un ciudadano. A ver, derecho de réplica. Se llama IFETEL, pues y es una instancia que da las concesiones, no el presidente. El gobierno, cualquier funcionario, cualquier ciudadano tiene derecho de réplica. Pero yo lo que le pediría al presidente de la República es que haga un buen uso de ese derecho de réplica, que en lugar de dedicar ese espacio o esa figura para confrontarse con los medios de comunicación, para descalificarlos, yo diría que explique, yo le diría
que argumente Eso es lo por que hace qué todas toma las las mañanas. decisiones que Qué toma bárbaro. y que lo haga con la serenidad con la que debe de hacerlo un buen político, porque a veces tal parece que en la presidencia de la República no hay un político, sino que hay un peleador callejero que se pelea con todo mundo y que contribuye a crear Qué un barbaridad. clima de confrontación y de división y de odio entre los A ver, mexicanos. Fernando, Qué o sea, barbaridad. quien no entiende la política en términos de antagonismo, decía la gran politóloga Chantal Mouffe, no entiende nada porque se Claro. esconden bajo los discursos de México unido, Falaces unidad mexicana. argumentos. Y dicen que López Obrador polariza. Claro que no, la sociedad mexicana ya estaba rota desde abajo. Hiperpolarizada, 60 claro. millones de pobres y Claro. una élite con un duopolio televisivo que marcaba la agenda y que todo el espectro ideológico se lo comía la agenda que tenía el presidente del PRI y Felipe Calderón y Vicente Fox. A ver, hay una lucha por la narrativa del sentido común entre un presidente que solamente tiene Canal 11 y el Poder Legislativo que solamente tiene el canal del Congreso versus los nados sincronizados que hace Reforma, que hace El Economista, que hace El Universal, con el 80% de sus columnas de opinión en contra del presidente, con las tertulias llenas de gente que se pone a disparar fake news, que se pone a hacer verdad, posverdad, donde los hechos ya no importan, sino que lo que importa es descalificar desde los medios de comunicación a un presidente. Y este se defiende desde el único lugar, espacio que tiene para poder hablar y van a decir que es represión. No nos estemos con esos dobles estándares. Y me gustó mucho cuando el presidente se puso muy marxiano al decir que los medios de comunicación han analizado bien la realidad, pero de lo que se trata es transformarla. Y hay muchos agoreos Los medios de comunicación deben transformar la realidad. Claro. Ayudar a que la claro. percepción pública tenga elementos suficientes para poder hacerlo. Un decil de la población en este país, gracias a los gobiernos del PRI y del PAN, concentran más del 50% del dinero público. ¿Quiere usted más polarización, más problema, más diferencias, más agravio al pueblo mexicano que eso? Y ese no lo hizo ningún presidente, ni se llama Andrés Manuel. Lo hicieron los gobiernos del PRI y del PAN y muchos emisarios de la prensa que defendieron ese proyecto. De veras, me cuesta trabajo, Beatriz, con el respeto que yo le he tenido a su padre, que leí mucho tiempo esa revista, me cuesta trabajo ahora escuchar y aceptar argumentos del tipo de que Andrés Manuel está confrontando, o peor aún, que los medios de comunicación se les puede quitar la concesión en cualquier momento. No se ha enterado, yo la voy a informar, hay una instancia que se llama IFETEL, ellos dan las concesiones. Antes, efectivamente, el presidente, y de ahí tenía en muchos sentidos agarrados a los medios de comunicación, te quito o te doy la concesión. Eso ya no ocurre. Vivimos en ese sentido en una democracia que no permite que el Ejecutivo pueda tomar decisiones tan autoritarias como sí las tomó el PRI y como sí las tomó el PAN. Hoy ocurren antes. peores cosas. Bueno, yo creo que usted, cosas. bueno, yo creo, es muy respetable el periodismo del pasado, los emisarios del pasado y los que no están entendiendo la verdadera transformación. Yo voy a respetar eso, solamente voy a decir que los medios de comunicación están y han perdido, todos, chicos grandes y medianos, si no entienden que en este país hoy necesitamos debatir, hablar con franqueza, no polarizar, no estar diciendo que este está mal porque dice y el otro, esa narrativa no les sirve. ¿Sabe por qué? Porque no la cree nadie, porque todos sabemos que Andrés Manuel no está polarizando nada, si bien lo único que está haciendo es defendiéndose de los ataques que a ultranza la derecha, encabezada por muchos periodistas, están tratando de hacer. No lo van a lograr, no lo van a lograr. Señalar algo No lo van a lograr. que creo que es una voz importante. razonable, por favor. El espacio público no es monopolio ni de los medios poderosos ni del presidente de la República. De ningún gobierno. Me parece que ahí estamos como democracia en construcción cayendo en un lamentable, muy lamentable error, que es que la vida pública se centra en lo que dice el presidente y lo que le contestan los poderosos a través de sus Porque la micrófonos. oposición no tiene agenda. Creo Reaccionarios, que la reaccionan nada sociedad más. es mucho más compleja y sofisticada que una presidencia con un partido importante que ha crecido, que ha recogido intereses de la sociedad y que por lo tanto ganó elecciones con un amplio margen. Pero la sociedad es mucho más compleja que el blanco y el negro.
Creo yo que una obligación de los medios de comunicación es ser el espacio y el ámbito en donde el debate público cobra vida. Y el debate público pasa por voces plurales. Lo que en nuestro país ha faltado, y por eso nuestra democracia es tan endeble, es la posibilidad de ese diálogo, de esa actitud y esa actividad que es la política. La política no es monopolio del poder ejecutivo ni del legislativo, que pobre poder legislativo está muy abandonado. Nos tiene como sociedad un poco hambrientos porque no sabemos qué es lo que están discutiendo. Tampoco sabemos, incluso dentro del propio gabinete, qué es lo que opinan nuestros funcionarios públicos, ya ni qué decir del Poder Judicial. Creo que además está la sociedad organizada, con problemas, con necesidades, que no solo son las que el presidente imagina. Hay muchas otras que con leyes como la que hoy se aprueba en Tabasco, verdaderamente nos llevan muchos pasos para atrás, en donde pues la gente, si no se puede manifestar y recurrir a las fórmulas más agresivas, como es tomar una vía pública o una instalación, pues realmente no tendrá la oportunidad de ser escuchada porque los medios la ignoran. A mí me parece extraño que no se ponga de relieve lo que se ha hecho en el Congreso de la Unión y en los medios se ponga en preponderancia lo que se hizo en Tabasco, cuando había un avance democrático desde el Senado y desde la Cámara de Diputados con la libertad sindical, con la paridad constitucional. Pero estamos ahorita constitucional. tratando de analizar la relación de los medios más que del Congreso. Por eso, precisamente, porque el canal del Congreso no tiene la suficiente amplitud Pero en si el se quiere espectro enterar, solo puede poner para el poder canal del informar, Congreso, pero se eso sí entera lo de tiene todo. Reforma, lo tiene Universal, lo tiene Televisa para denostar sistemáticamente Sí, claro. al gobierno a pesar de que haya avances democráticos. La y sociedad es más que el gobierno. Este choque de disculpa. trenes, precisamente, estamos es lo que hablando de vamos a los analizar medios y en el del siguiente gobierno. bloque. Podremos En un hablar de momento. otras cosas, pero Regresamos. ese es el tema. Regresamos. Fernando, este choque de trenes entre el gobierno y los medios de comunicación nos va a llevar a algo. Claro, a poner encima de la mesa Claro. la vida pública, lo que está pasando, que haya discusiones como esta, no solamente en las tertulias, sino en las escuelas, en las familias, que se discuta lo público, que se discuta la política, que no haya ese desencanto por la política y también revelar lo que pasa también con los medios de comunicación y la severa crisis que están atravesando, no solamente de financiación, por lo cual presionan, sino también de credibilidad ante las redes sociales, ante otras formas de comunicar, ante relevos generacionales que ya no entendemos la política en un modo de chantaje al poder, sino que la vida democrática se debe revitalizar. Vemos, por ejemplo, en el Congreso del Estado de Chihuahua, que se discutió la armonización con la Constitución, el libre desarrollo de la personalidad como derecho humano. El Cabildo de Ciudad Juárez la echó atrás con mayoría independiente y panista, apelando que era una ley antifamilia. Y los medios de comunicación en la nómina del municipio diciendo que nos liberamos de Sodoma y Gomorra. O sea, eso es lo que le está llegando a la gente, por ejemplo, de Ciudad Juárez. pura trampa. Un derecho humano que se les arrebata para decir sobre su propio cuerpo por creencias ideológicas que al servicio de alguien que tiene el poder mediático le dice a la gente, esto no está bien, pero esto sí está bien. Gracias, Fernando. Marta. Puras Pues yo mentiras, esperaría que los medios de comunicación realmente tuvieran un papel distinto, maduro, un papel donde no teman a la libertad, donde efectivamente arropen a las diferentes voces como un lugar en donde hay una función social que cumplir más allá del negocio. Y eso creo que en nuestro país todavía no estamos pues muy lejos de haberlo construido. Una pregunta nada más. ¿La madurez debe de ser solamente de los medios o ya la tenemos de la presidencia? Yo creo que hay una especie como de toma y daca, ¿no? Te digo, respondes, es un diálogo entre ellos, pero estamos todos muy al margen La sociedad de esa discusión, ¿no? se está hartando. No sé si se esté hartando o no, me siento absolutamente lejana del dime y direte cotidiano entre el presidente y los medios de comunicación. Quisiera yo tener un espacio en donde
se puedan discutir abiertamente los grandes problemas nacionales de cara a la solución de los mismos. Los parlamentos abiertos. Yo creo que algo muy importante que quiero decir es que sí va, yo no le llamaría choque de trenes. Diría que el presidente está poniendo a los medios de comunicación a que autocríticamente reflexionen sobre el papel que les toca tener en la Cuarta Transformación. Claro. Creo que eso es lo que está haciendo el presidente. Y creo que de ese debate, de esa dinámica, lo que se va a generar es un tremendo reajuste. O los medios de comunicación comprenden el papel histórico que muy bien señala Marta, me parece a mí que tienen, que es el de abrir el espacio para el verdadero debate público ciudadano, para abrir el espacio a la sociedad, lo que necesita, lo que pensamos todos, no nada más los que piensan, lo que piensan los que están en contra, porque los que están en contra no son los únicos que deberían estar en los medios. Dije, deberíamos estar representados en los medios de manera más o menos similar, por lo menos a cómo está representada la sociedad, y si no al 50-50, pero no al 5-1 o 4-1 como está actualmente. Entonces, lo que creo que va a pasar ahora es un reajuste. Si los medios de comunicación no entienden esto y siguen solamente con sus emisarios del pasado, esa opinión pública comprada y pagada, que ya sabemos que fue pagada, ¿verdad?, para decir las cosas de una manera. Si siguen haciendo eso, lo que yo creo que va a pasar es que van a perder peor las audiencias. Las han perdido y las van a seguir perdiendo porque los jóvenes ya no quieren ver eso. Y aunque efectivamente las redes traducen, ¿no?, mucho de lo que pasa de los contenidos de los mainstream media, eventualmente hay todos estos youtuberos, hay youtuberos que tienen 10 millones ya quisiera Televisa en el mejor de sus momentos tener una audiencia de 10 millones de ciudadanos como los tiene el youtubero más famoso ahí del... Diputada, entonces, el Yoso 132, mi generación impugnó precisamente ese duopolio televisivo. Entonces, y ganaron. Entonces yo digo, si no se reajustan, si no entienden la Cuarta Transformación y si no comprenden la dimensión compleja de lo social y solamente se cierran a seguir criticando y aventándole al presidente de pedradas, van a perder no por el presidente, no porque el presidente es el mejor comunicador político que hay en este país, sino porque la sociedad ya no quiere oír esa basura. La sociedad hoy quiere oír algo diferente. Fíjate qué lenguaje autoritario. Si no entienden, si no se ajustan, si no esto, si no aquello. Yo hablaría de otro tipo de cosas. Es decir, aquí sí estamos en una democracia, como se dice, se tendrían que construir espacios de comunión para poder entender y llegar a servir al país. No, sí me entienden. Ahora, se habla de diálogo o de debate. ¿Cuál debate? Si aquí lo que se ha convertido la comunicación es en un monopolio de lo que dice el presidente de la República todos los días. Ojalá. ¿Dónde están sus secretarios de Estado? No deja hablar a sus secretarios. ¿Dónde está el gabinete? Pues ahí está, y ahí están sentaditos, ¿verdad? Pero no hablan, no declaran, no dan entrevistas, no delega la opinión y la responsabilidad. Bueno, entonces, a ver, choque de trenes, yo te diría una cosa, en una democracia, a diferencia de lo que está ocurriendo en este momento, me parece que un gobierno no debería de considerar a los medios de comunicación como sus enemigos, ni siquiera como sus adversarios. Hoy se les trata a muchos como sus enemigos y me parece que eso no es correcto dentro de una democracia. Aquí se han vertido muchas posiciones que a mí me están recordando el discurso de Stalin, mano, pero no me están llevando a considerar que estamos dentro de una cuarta transformación que presume de ser demócrata. Superdemócrata. Antes de irnos, déjeme recordarle que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, se acuñó la frase y la idea del cuarto poder, que la prensa era un cuarto poder. Javier Corral lo dijo con mucha claridad. Entonces, esto viene del siglo XIX, un irlandés de apellido Lenkin. Usted tiene la mejor palabra y la mejor idea de poder decidir. ¿Es la prensa el cuarto poder? Este es el camino que nos está marcando el presidente para el bienestar. Aquí vamos todos incluidos, los medios tienen que cambiar, la presidencia tiene que cambiar, la sociedad merece lo que estamos viviendo. Usted en su casa decide. Muchas gracias y le quiero agradecer a nuestros invitados. Beatriz Paquet, muchas gracias, directora de la revista Siempre. Gracias, Marta Singer, muchas gracias, catedrática de nuestra querida UNAM. Diputada federal por Morena, Ángeles Huerta, muchas gracias. Fernando Chacón, muchas gracias por venir. Gracias y que tengan ustedes muy buena noche. Hasta la próxima.